Hola, ¿qué tal? Bienvenida a todos. Hola Miguel, Ana y Rafa. ¿Qué Estamos tal? esperando a que Ángel también se conecte, pero si no vamos a ir empezando con él y en cuanto pueda se une a la conversación. Ujú. Bueno, bienvenida a todos los participantes a este webinar que organizamos desde Utopicus y la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Aquí está también Ángel, que lo voy a ascender a panelista, así estamos ya todos. Hola Ángel. A ver si se puede. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me conecto, está todo Bienvenido. muteado. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy buenas. Igualmente. Hola Hola Miguel, hola Rafa, Ana, ¿también nos encantado. escuchas? Sí, pero me tenéis bloqueado el vídeo. No puedo entrar con el vídeo. Intenta ahora deberías tenerlo perfecto. Ahora sí. Vale. Fantástico. Muy bien, pues bienvenidos a todos a este webinar que organizamos, como estaba diciendo, desde Utopicus y la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos sobre estrategia de trabajo remoto y flexible. Utopicus, para los que no nos conocéis, somos la red de espacios de trabajo flexibles referente en España, parte del Grupo Colonial, y tenemos 13 ubicaciones entre Madrid y Barcelona. Dentro de Utopicus también tenemos un ecosistema de aprendizaje que se llama Utopic School, donde nos dedicamos a diseñar experiencias y programas de aprendizaje para acompañar equipos y personas en el desarrollo de habilidades y nuevas formas de trabajar, y un poco con ese objetivo que hemos decidido unirnos a la asociación para diseñar este curso de trabajo, de estrategia de trabajo remoto y flexible, para responder un poco a la necesidad actual en la cual todos nos encontramos, muchas organizaciones, que la pandemia nos ha, digamos, empujado, ¿no?, a acelerar este cambio dentro de cada una de las organizaciones, de trasladarnos a una modalidad de trabajo a distancia. Y un poco por eso hemos diseñado ese curso para poder acompañar tanto directores, managers de recursos humanos y líderes de empresa en esa transición a dibujar esa estrategia, ese plan de iniciativas. Y en el webinar de hoy vamos a ver un poco tanto del lado de la legislación, de la regulación, que digamos el Real Decreto Ley, qué novedades nos aporta para responder a este fenómeno, y un poco también la experiencia en primera persona de dos empresas referentes, digamos, en una modalidad de trabajo flexible y remoto, que son HomeServe y LinkedIn, que nos contarán un poco también su experiencia directa, y terminaremos presentando el curso el programa del curso. Así que bueno, sin detenerme mucho más, voy a empezar con, bueno, primero presentando a nuestros panelistas. Tenemos a Miguel Charneco, que es Chief HR Officer de Arvato y miembro de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, Rafa de Ramón, que es CEO de Utopicus, Ana López Seis Dedos, Directora de Recursos Humanos de HomeServe España, y Ángel Sáenz de Senzano, Country Manager de España y Portugal de LinkedIn. Bienvenidos a los cuatro y muchas gracias por estar aquí. Si os parece, voy a empezar con Miguel. Que Miguel, digamos que en este caso representas un poco más la asociación y nos puedes dar luz un poquito más sobre la parte legislativa de la regulación. En este sentido, sabemos que ha salido, digamos, el Real Decreto Ley que se publicó el 22 de septiembre, que regula el trabajo a distancia, que justo ha entrado en vigor ayer, 13 de octubre, ¿no? Entonces, si te parece, Miguel, nos puedes dar un poco un overview general, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y los puntos claves que, digamos, trata ese Real Decreto Ley y cómo eso afecta a las empresas? Y un poco un pequeño resumen. Muy bien. Bueno, en primer lugar, Constanza, muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena igualmente por haber gestionado este programa que desde un punto de vista de Utopicus, en colaboración con la asociación, pues pone digamos el punto en la diana de una situación en la cual pues, nos ha venido a muchas empresas esta situación de golpe, ¿vale? Es verdad que había pues, el tejido industrial pues estaba ya muy ampliamente, en el que ya había una pequeña parte de compañías en las que se había empezado a hacer ya había regular el teletrabajo de forma
de una forma continua y de forma compañías muy, digamos, muy punteras en ese sentido, que lo llevan haciendo varios años. Y ahora, pues, dada esa urgencia, como bien has definido, de la pandemia, al final, que nos ha cogido a todos, pues bueno, pues por sorpresa, pues se ha tenido que hacer pues una situación de teletrabajo forzado, ¿vale? Que realmente las empresas y todos los trabajadores pues han reaccionado todas muy bien. O sea, tenemos que decir que previamente a lo que ha sido la entrada en vigor del Real Decreto, pues digamos que ha ido todo pues, de esta forma forzada de teletrabajo, pero que se ha gestionado bastante bien en general, ¿no? En el número de empresas grandes, medianas, pequeñas, ¿no? Sabemos que España pues, tiene un grandísimo número de empresas pequeñas, ¿no? Y que al final, pues de una forma u otra, han podido gestionar, y otras, pues desde luego, sufriendo mucho esta situación que no lo han podido hacer, ¿vale? Entonces, analizando desde el punto de vista del Real Decreto, pues, ¿qué decir? Pues, en primer lugar, comentar que como bien has definido igualmente esta situación que viene de urgencia, desde un punto de vista de análisis global, viene establecida también de forma regular, con una urgencia demasiado extrema de esta regulación del teletrabajo, y eso al final nos hemos encontrado en las compañías que con ese afán de regular tanto, pues no ha bajado a una realidad empresarial que luego pues te ves en el día a día de muy difícil de encaje este Real Decreto en la realidad empresarial, y por tanto en la definición y en la negociación colectiva, que al final pues, es uno de los puntos que trata este Real Decreto. En la negociación colectiva estamos hablando que lo deja en su mayor parte a esa negociación colectiva, y estamos hablando de puntos tan críticos, independientemente de lo que pueda ser el porcentaje, que eso al final pues, puede llevar a las empresas a decir, bueno, pues mira, esto incentiva a que la mayoría de las empresas, o las que no quieran estar reguladas, se acojan a un menos de ese 30% para no entrar dentro de lo que es el marco del Real Decreto. Pues puede ser una opción, puede ser una opción que pueden buscar muchas empresas, pero la realidad es que el Real Decreto deja todo a un contrato individual y a un acuerdo individual y a una negociación colectiva. La negociación colectiva que tiene que tratar una serie de puntos muy específicos, ¿no? Como el inventario de útiles, el inventario que tiene que hacer las partes, en ese sentido, la negociación, y que desde un punto de vista pues viene a ser demasiado exhaustivo para esta situación en la que se encuentran las compañías. Entonces, ¿qué decir? O sea, yo creo que al final hay puntos claves que desde mi punto de vista pues pueden ser críticos en la negociación colectiva y que nos pueden complicar mucho la situación, como puede ser uno, y lo veo muy difícil y al final de mucho encaje, es la reversibilidad que establece el mismo Real Decreto. Es decir, las partes pueden decidir en cualquier momento que es reversible ese acuerdo, y por tanto trabajador puede decidir, o trabajadores pueden decidir, el poder volver a la empresa a que la empresa le pueda habilitar una parte física. O sea, esto desde un punto de vista de encaje al final en cuanto a lo que puede suponer pues que una compañía que puede decidir habilitar los espacios flexibles para que sus trabajadores combinen el trabajo presencial con el trabajo el teletrabajo, pues evidentemente si hay una reversibilidad, que no tenemos una indicación de cuándo se pueda, o lo dejas arbitrario para que se pueda decidir, pues evidentemente esto puede decir que la estrategia de la compañía, que puede ir por un lado de, bueno, pues mira, reduzco espacio de trabajo, reduzco oficinas y fomento que mis trabajadores, mis equipos estén en trabajo remoto, si hay una reversibilidad te deja bastante en el aire esta situación. Por lo tanto, yo pongo el acento en ese punto que la negociación colectiva tiene que tratar muy bien para que no nos encontremos que situaciones que nos pueden complicar mucho. Esto es un punto importantísimo. Luego, otro punto que aquí no se habla solamente para las grandes y medianas empresas, sino para unas pequeñas empresas en las cuales
se habla de una negociación colectiva y dejar la negociación colectiva. Aquí me meto mucho en el término, en la parte jurídica, que seguramente Rafael y luego los casos, luego mis colegas pues pueden complementar más, sin duda, pero que hay muchas empresas que no tienen representación para hacer esa negociación colectiva. Entonces, nos deja un punto en el aire bastante importante que tenemos que definir y que sin duda alguna, pues esto, hay una gran cantidad de empresas que se quedan ahora mismo y decir, bueno, ¿y con quién negociamos si no tienes una representación? Tienes que decir una representación ad hoc para esta situación. En fin, todo lo que tenga que ver con esta parte jurídica, y yo daría estos 2 puntos claves para la negociación colectiva. Otro punto tercero muy importante sería la cuantificación de los gastos. Cuando estamos hablando que tiene que haber una cuantificación de los gastos detallada, pues evidentemente aquí habría que poner en la balanza muchas cosas. Uno, que si las compañías están entregando los útiles de trabajo, pues como puede ser el equipo, el ordenador, la mesa, la silla, todo eso lo das o lo cedes al empleado, a los empleados. Pero por otro lado hay que poner en la balanza lo que supone los ahorros, la mejora en el tiempo disponible que puedan tener los empleados, esa flexibilidad, que es una flexibilidad que debería facilitarse más dentro del Real Decreto, que a veces se coarta, ¿vale? Y eso un poco lo dejo en el aire, ¿vale? Que habría que entrar muy en detalle para trabajarlo. Vale, y para ti, digamos, de todos los aspectos que... ¿Me escucháis? Sí. Que siento un poco de eco. De todos los aspectos que afecta la ley, ¿no? Que son tanto a nivel económico, organizativo, cultural, la parte de riesgos laborales, de desarrollo de talento, ¿cuál es para ti, digamos, el más relevante y lo que, digamos, el mayor reto que ahora también dentro de Arvato estáis enfrentando? Bueno, ahí hay muchos aspectos. Desde el punto de vista cultural es uno de los más importantes, ¿no? Que esto no lo regula la ley, ¿vale? Y esto pues entra más en la parte, en la gestión de cómo esa flexibilidad y esa confianza que vas a hacer para gestionar a los empleados y asimismo eso te puede facilitar esa gestión. Ese es uno de los puntos claves. Luego podemos dar con la parte del desarrollo del talento. Aquí tocamos aspectos desde el punto de vista de estas nuevas formas de desarrollar el talento a distancia. O sea, trabajar con equipos remotos pues nos genera un nuevo rol de liderazgo, un nuevo rol de managers que tiene que gestionar la situación, que hoy le viene y hoy día nos encuentra en que tiene que gestionar desde un punto de vista forzado, ¿vale? Pero cuando esta situación se alarga en el tiempo, sin duda alguna, los equipos de recursos humanos serán claves en cómo ser facilitadores de ese desarrollo del talento remoto y como integrador, y cómo eso al final es un aspecto desafiante, sin duda alguna, y súper retador para las organizaciones, ¿no? Y para eso pues, es súper importante también el programa que habéis puesto en marcha para poder dar esos ejemplos de cómo realizarlo con éxito, sin duda. Claro, y sí, y de hecho, digamos que otra cosa que te quería preguntar es, o sea, en el decreto ley, ¿no? Se habla también de un poco conciliación laboral y flexibilidad horaria, ¿no? ¿Cómo ves que eso pueda ser compatible con la ley anterior, ¿no? De fichar dentro del puesto de trabajo? ¿Cómo piensas que se podría dibujar un poco la relación entre estos dos temas? ¿Piensas que es un común que se debería legislar? Bueno, bien, desde el punto de vista inicial, que la parte de fichar ya entra en colisión con la parte de flexibilidad, y esto, pues bueno, pues esto es una realidad que también tenemos que hacer ese encaje total, que al final las compañías iban en una dirección de flexibilidad, al final es el cómo poner límites al smart working que se estaba desarrollando en muchos sitios. Pues genera esa confianza para poder dar al empleado pues ese espacio, a los empleados esos espacios que al final de confianza de poder gestionar en base a los resultados y no en base a lo que es la presencia, ¿no? Entonces esto, el encaje con la ley actualmente pues viene a establecer que esa desconexión digital que se está igualmente estableciendo,
súper respetuosa y que efectivamente pues, tiene que estar regulada, pero entra también en colisión con lo que es la flexibilidad laboral, ¿no? En ese aspecto de poder gestionar en base a resultados y no en base a lo que es una presencialidad, básicamente. Entonces ahí es un reto muy importante el poder gestionar esa parte que está en una parte limitada, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Miguel. Un poco en esta línea, que como ves hay algunos flecos, ¿no?, que se han quedado, pues, que pueden generar confusión o que son complicados de gestionar de cada una de las empresas. Os voy a introducir una iniciativa que tanto Utópicos juntos a distintas organizaciones han lanzado, que se llama el Observatorio del Trabajo a Distancia, que tiene un poco, que justo ayer salió un libro blanco que quiere promover el conocimiento sobre esta nueva modalidad laboral. Se han analizado distintos casos a nivel europeo de referentes para, digamos, poder inspirar y poder aportar una serie de mejoras y de comentarios a la ley actual, ¿no? Entonces, Rafa, tú que eres parte de esa iniciativa, cuéntanos cómo nace el observatorio, qué objetivo tiene y quién forma parte de ello. Hola, Constanza. Bueno, sí somos como Utopicus, pues somos uno de los promotores del Observatorio del Trabajo a Distancia, ¿no? Que lo conforman, bueno, pues empresas como ING o Adams o Manpower o Actiu, empresas de cierta dimensión y cada uno pues que ataca o que tiene conocimiento respecto a lo que supone el trabajo a distancia desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno desde el punto de vista formativo, otro desde el punto de vista de herramientas digitales, otro desde el punto de vista de flexibilización de los puestos de trabajo, como podemos ser nosotros, ¿no? Y otros como puede ser ING, bueno, pues que sabéis que pionero en llevar una gran parte de su equipo, si no la totalidad, a trabajar en remoto, ¿no? Con lo que supone culturalmente esto puede suponer. Entonces el observatorio pues nace de esta incertidumbre, ¿no? Que veíamos hace unos meses que el gobierno empezaba a decir que iba a legislar el trabajo a distancia y como bien decía Miguel, pues las prisas a veces no son buenas, a veces no lo son tanto, ¿no? Entonces, pues teníamos un poco pues, cierta inquietud de ver cómo iba a hacer esta legislación y entonces pues nos juntamos una serie de organizaciones y de expertos, pues 2 exministros de Trabajo, como son Pimentel y Valeriano Gómez, o Eva Rimbao, que es una experta, digamos, desde el punto de vista sociológico del trabajo a distancia, para observar, ¿no? Y ayudar a los dos entes, ¿no? Tanto al gobierno como a pues a los representantes de los trabajadores y a las empresas, pues a hacer un benchmarking profundo de cuál era la situación en diferentes países bueno, cercanos en Europa y en Norteamérica y ver un poco cómo se estaba acercando y aproximando la legislación y cómo, bueno, con lo que estaba sucediendo y analizando lo que la ley, bueno, pues ha venido a decir, cuales comparto con Miguel absolutamente todo lo que las dudas y la problemática que ha puesto encima de la mesa y a ir proponiendo pues soluciones que intenten pues simplificar la aplicación de esta ley, ¿no? Que es lo que queremos ahora un poco todos, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, pues el observatorio pues es a contribuir a que la regulación sea un incentivo para el trabajo a distancia, pero un trabajo a distancia de calidad, que es un poco lo que queremos todos, ¿no? Creemos que es algo que ha llegado para quedarse y es como intentar extrarregular el trabajo a distancia, es como ponerle pues barreras al mar, ¿no? Es como pues, tiene poco sentido, ¿no? Y luego pues eso, generar un conocimiento de todo, bueno, pues de todo lo que ha ido sucediendo en los países alrededor de nosotros. Entonces hemos analizado pues un montón de países. Ayer presentamos un libro blanco que bueno, creo que esto es mañana o pasado, pues ya estará en los medios, está ya a distribución, yo creo que se podrá colgar luego si consideras oportuno, Constanza, en el grupo, en que hemos visto pues 3 bloques de países, ¿no? Unos, digamos, que están muy legislados, como puede ser Países Bajos, que define hasta las pulgadas que tiene que tener una mesa de trabajo cuando estás teletrabajando en tu casa, ¿no? O sea, hace mucho hincapié también en el ámbito de la calidad del puesto de trabajo, de la ergonomía, demás. Otro segundo bloque que simplemente lo que hace es regular cómo se tramita la solicitud del trabajo a distancia
en el que entra todo el tema de la dificultad que hablaba antes Miguel, de la reversibilidad, ¿no? Del trabajo a distancia, ¿no? Que esto es una dificultad, ¿no? O sea, yo me llevo mis muebles o pongo los muebles a un trabajador en su oficina, en su casa, perdón, y mañana pues el trabajador o yo de manera unilateral o tal, deciden que ya pues, no hay más trabajo a distancia y que esos muebles me los tengo que traer de vuelta, ¿no? Pues regular un poco toda esta tramitación. Pues Reino Unido, Canadá son dos países que hacen mucho hincapié en todos estos puntos. Y luego hay otro que considera que el trabajador a distancia es como un trabajador como cualquier otro, o sea, que no hace una distinción entre uno y otros. Aquí estamos, pues, casos como Alemania y Suecia, ¿no? Esto es un poco como resumiendo los grandes bloques, y luego ya, pues, en el libro, pues, entramos ya en detalle de cada uno de estos países y de muchos otros, ¿no? De cómo lo están haciendo, ¿no? Y respecto a la nuestra, respecto a la ley que, bueno, pues que, como bien dices, ayer se puso en marcha, ¿no? Pues hemos ido identificando pues diferentes puntos críticos, ¿no? Que una vez ya hecha la ley, pues ahora a la hora de regular, pues hay que tener en consideración, ¿no? Y así como resumiendo 6 grandes titulares, ¿no? Uno es, como hablaba Miguel, de la sostenibilidad económica, ¿no? Es como habla de medios, herramientas y equipos, pero hasta dónde llegan estos medios, herramientas y equipos, ¿no? Entonces, desde el observatorio, bueno, pues hemos hecho un análisis de cuál es el gasto que tienen las empresas y cuál es el ahorro que puedan tener las empresas. Nosotros tenemos muy claro cuáles son los gastos que tiene un puesto de trabajo, porque tenemos un millón de metros cuadrados entre Utópicos y Colonial de oficinas, con lo cual tenemos muy bien definido cuánto es. Entonces sabemos perfectamente cuál es el gasto medio atribuibles a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, analizar cuál es ese ahorro que puedan tener las empresas y los trabajadores en el ámbito del teletrabajo, y proponer una serie de tablas, ¿no? Que puedan servir a simplificar esta negociación colectiva que se va a tener que dar, ¿no? Esto es un primer tema. Una de las opciones que se barajaban es, oye, pues planteemos un ticket de trabajo, ¿no? Como se plantea un ticket restaurante, ¿no? Para los trabajadores que comían fuera de casa, ¿no? Pues ahora los trabajadores que van a tener que trabajar fuera de su lugar de trabajo, pues que haya un ticket de trabajo, ¿no? Una de las opciones que se planteaban. El segundo tiene que ver con el espacio de trabajo, ¿no? A nivel de ergonomía, a nivel de seguridad en el espacio de trabajo, ¿no? Que hay que asegurar que no se precarice el puesto de trabajo, ¿no? Que el puesto de trabajo se precarice. El tercero tiene que ver con la transición de las pymes, que es muy importante. El tejido empresarial español, pues las pymes y las micropymes conforman pues la gran mayoría de nuestras empresas a día de hoy. Entonces, lo que se pide desde el observatorio es como un compromiso para una transición al teletrabajo, ¿no? Tanto a nivel económico como de ayudas a la digitalización, para que nadie se quede atrás, ¿no? Y que puedan acogerse a estas bondades del teletrabajo acompañadas por un plan que ayude a las pymes a incorporarse al teletrabajo durante todo el próximo año, ¿no? O sea, que tenga un año de duración mínima esta medida, ¿no? O este plan. El tercero es el desarrollo del talento descentralizado, ¿no? Lo de la jornada flexible seguramente ayudará a que nuestras ciudades sean más habitables, ¿no? No todo el mundo tendrá que entrar a las 9 de la mañana ni salir a las 6 de la tarde, con los consiguientes pues atascos y bueno, y pues con los medios los medios de transporte público pues respirarán un poco más, ¿no? También seguramente apoyamos desde ahí la transversalidad en las áreas rurales, ¿no? El hecho de que se pueda incentivar la deslocalización en áreas rurales, o el atraer trabajadores extranjeros, como ya pues en la ley del 14 del 93, ¿no? En la ley de apoyo al emprendedor y la internacionalización, pues para atraer talento y convertirnos también en un país que incentive que vengan trabajadores cualificados a teletrabajar a nuestro país, ¿no? Que creemos que eso también puede ser muy interesante, ¿no? La tercera es la igualdad en el acceso a la digitalización, ¿no? Aquí hablamos del tema de la formación, que hace hincapié la ley, ¿no? Muy claramente.
a que se debe formar a todo aquel que esté en un momento de teletrabajar. Pero nosotros señalamos que todo aquel que potencialmente pueda llegar a teletrabajar, ¿no? Porque si no estás creando una barrera para todos aquellos que a día de hoy no tienen las habilidades necesarias para poder teletrabajar a nivel, pues, de digitalización. Y esto es importante cerrar. Y el último punto así que proponemos para mejorar la regulación sean, pues, justo lo que estábamos hablando ahora mismo, y uno de los motivos por los que la Utopic School seguramente ha propuesto este curso, que es que se necesitan actualmente para teletrabajar unas nuevas competencias digitales y unas nuevas competencias de liderazgo, ¿no? Que van desde la autonomía, la comunicación asíncrona, ¿no? La colaboración distribuida y estas nuevas formas de liderazgo, ¿no? Y creemos que es importante que se activen estos nuevos métodos y nuevas competencias digitales. Muchas gracias, Rafa, que al final esas son todas las áreas de mejora, ¿no?, que queréis, como veis, implementar en la regulación de la ley, y nos ha ayudado un poco también a ver todos los aspectos, ¿no?, que eventualmente se están impactando las organizaciones y que tienen que tener en cuenta a la hora también de generar este plan de iniciativas y esta estrategia, ¿no?, para la situación actual. Ahora me gustaría escuchar a Ana y a Ángel, un poco del punto de vista de cada una de vuestras empresas. ¿Qué retos os estáis encontrando? Si os estáis encontrando retos, me imagino que sí, y qué soluciones estáis aportando ahora mismo un poco para responder a esta situación de cambio. ¿Quién quiere empezar? Ana, por favor. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes y encantada. Gracias, Constanza, y gracias por invitarme, ¿no?, a participar en este webinar. Retos todos. Yo creo que esto, como comentaba antes Miguel al principio, pues nos ha pillado a todos de sorpresa, ¿no? Y hemos tenido que improvisar y que poner en marcha soluciones de algo parecido al teletrabajo en marzo y a nivel masivo, ¿no? Yo creo que era algo, pues, que para lo que prácticamente ninguna empresa estaba preparada, mucho menos las empresas pequeñas, ¿no? Nosotros en HomeServe nuestra experiencia ha sido relativamente buena, dado el contexto, ¿no? Habíamos lanzado ya pues un plan de conciliación, HomeServe Concilia, en enero, y gracias a eso fuimos capaces después en marzo, pues en 4 días, de mandar a más de 1000 personas a su casa a teletrabajar, o, como os digo, hacer algo parecido al teletrabajo. Yo creo que durante todos estos meses hemos aprendido muchísimo, y creo que es la lectura positiva que sacamos todos, ¿no?, del COVID, cuando hablas con compañeros de profesión o con directivos de otras compañías. Todos te dicen un poco lo mismo, ¿no?, que hemos aprendido a trabajar de otras maneras, a relacionarnos de otras maneras, a llevar a cabo tareas que pensábamos que no se podían hacer en remoto o que no nos fiábamos de que nuestros equipos las fueran a hacer, y hemos cambiado esos puntos de vista. Creo que es una gran oportunidad también a nivel de liderazgo de equipos, de comportamiento, de cultura organizativa, la que tenemos ahora, pues, de seguir construyendo a futuro, ¿no? Es verdad que con el contexto de la nueva ley, de la regulación y todas esas trabas que estabais comentando por un lado y a las que habrá que ir dando solución, pues bueno, tenemos todavía muchas incógnitas y hay que esperar a ver cómo, pues, entre todos las vamos solucionando, tanto a nivel de gobierno como de patronal, como de sindicatos, y en esas empresas pequeñitas que ni siquiera tienen representación colectiva, pues a nivel casi más individual, ¿no?, persona a persona. Nosotros en concreto, no sé si queréis que me extienda mucho ahora, ¿no?, pero quizá lo que más hemos aprendido es a estar cerca de las personas, de esos más de 1500 empleados, a pesar de estar muy lejos, ¿no?, a pesar de estar pues cada uno en su casa, en diferentes localidades, pero sí hacer un esfuerzo muy grande, pues, de comunicación y de cercanía con ellos, utilizando todo tipo de herramientas, ¿no?, desde el Skype, el WhatsApp, el Google, el Zoom, bueno, todo lo que ha aparecido de repente. Y francamente contentos. Yo creo que la experiencia es positiva y ahora queda pulirla, ¿no? Ángel. Hola, Constanza, ¿qué tal? Oye, pues primero buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y la verdad es un placer. La verdad es que, como anécdota, en una de las múltiples charlas, pero esta fue una de las primeras, quizá saliendo de la pandemia, hablando de cómo nos habíamos adaptado, pues tuve la oportunidad de compartir mesa con Begoña Muñoz, vuestra Chief People Officer de Colonial y Utopicus, y la verdad es que me gustó mucho cómo lo planteaba, me gustó mucho cómo lo había enfocado con
como habíais enfocado, digamos, el enfrentaros a esta nueva realidad. Que no me gusta decir nueva normalidad porque esperemos que esta no sea la normalidad, pero ahora mismo es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué retos? Pues mira, varios retos. Y por no repetirnos, lo primero os voy a contextualizar un poco cómo es nuestra compañía y cómo estamos estructurados y quiénes somos en España. En España somos una compañía relativamente pequeña. Somos 26 personas en la oficina de Madrid, ¿vale? Nada que ver con las dimensiones por ejemplo, de HomeServe o las vuestras. Con un concepto, sí, flexible y tecnológico de trabajo, que no nos ha resultado difícil de asumir, pero a la vez con un concepto muy importante y muy profundo de arraigo a trabajo en la oficina. Queremos mucho, ¿no?, a nuestra oficina. Es un espacio bonito, es un espacio agradable, pero además es un espacio donde se establecía muchísima conexión, tanto interna como externa, tanto entre empleados y favoreciendo la colaboración, favoreciendo la creatividad y el trabajo en equipo, pero también externa, con ecosistema, con prensa, con clientes. Entonces, perder ese espacio ha supuesto un shock muy grande. Vale, a mí mucha gente me dice, bueno, pero vosotros estabais acostumbrados. Sí, claro, teníamos un portátil y la compañía no subvencionaba la DSL. Fine, pero eso no es suficiente cuando tienes una cultura de trabajo en el que la oficina era un pivote importante. Pero a la vez, y como último ángulo, sí teníamos mucha práctica y habilidad de trabajo en remoto porque muchos de nuestros partners, de nuestros socios y de las personas con las que trabajamos a diario internamente están fuera de Madrid, fuera de España, están en Dublín, fundamentalmente, donde tenemos una gran central. Pues tenemos el absoluto hábito de tener videoconferencias constantemente. Yo, de hecho, llevo 11 meses en la compañía y lo primero que me llamó la atención en este sentido es que no había teleconferencias, no había teléfono, era todo vídeo, 100% vídeo. Tienes que estar viendo a la persona, tienes que poder disfrutar y observar ese body language. Al final, bueno, pues así había ese hábito. Entonces, es un poco de contraste. Mi compañía es un poco de contraste, pero los retos que nos hemos encontrado todos, evidentemente, los que tenemos familias, yo tengo niñas pequeñas, pues esos retos cuando no han podido ir al colegio, pues ¿qué os voy a contar? Mi mujer trabaja, pues hemos tenido que hacer unos equilibrios, unos malabarismos bestiales. Pues así, la mayoría de los componentes de los equipos. Retos también de infraestructura y físicos. Pues sí teníamos cierto equipamiento, pero no teníamos pantallas grandes en casa. Normalmente yo no la tenía, no teníamos un espacio adecuado. Yo creo que sigo sin tenerlo, lo estáis viendo, es este pequeño zulo en el que me aburro bastante y en el que paso muchísimas horas trabajando, pero obviamente nos tenemos que adaptar. Entonces sí, claro que ha habido retos, pero yo diría fundamental ahora, y que lo fue y que sigue siéndolo ahora mismo, es no poder disfrutar de nuestra fantástica oficina y no poder vivirlo y que siga siendo ese centro de reunión que hemos intentado que sea históricamente. Vale, muchísimas gracias a los dos. Os voy a hacer otra pregunta que es un poco más general y luego a cada uno una más en específico. Más concretamente, ¿cómo habéis acompañado, formado, digamos, a vuestros equipos, ¿no?, para enfrentar esta realidad? Y también en qué concretamente ha cambiado, ¿no?, la dinámica de trabajo y la gestión, ¿no?, también logística, ¿no?, de las personas y de los equipos. Bueno, pues en nuestro caso lo que hemos hecho, como os comentaba antes, estar muy cerca. ¿Cómo lo hemos concretado? Fomentando muchísimo la comunicación a través de notas internas en nuestra intranet, vídeos, acciones de comunicación, acciones de dinamización, ¿no? Acordaos de la época del Resistiré, pues hicimos hasta un vídeo cantando todos, ¿no? El que quería mandaba su vídeo y tal. Para fomentar esos lazos, para no perderlo. Por supuesto, intentamos que todo el mundo, o al menos todo el mundo que tiene cámara en su ordenador, porque, como decía Ángel, pues esto nos ha pillado a contrapié y mucha gente todavía no tiene todos los equipos adecuados, pero sí intentamos que todas las conferencias sean con vídeo para no perder ese toque humano. Y luego, más a un nivel más formal, diseñamos un programa de formación que llamamos XMile, y que tenía como 4 ejes, eran trabajo, casa, cuerpo y mente. Y eran pequeños tips a veces eran contenidos más desarrollados con consejos, formaciones, sensibilizaciones, comunicaciones en esos 4 ejes. Cómo colocarte ahora que estás trabajando desde casa, con qué dificultades te encuentras, técnicas y también competenciales o de relación, ¿no? Qué echas de menos del trabajo, qué equipamientos necesitas, qué herramientas, qué consumibles, en fin.
y también con contenidos más enfocados al mindfulness, ¿no? A poder hacer una gestión de las emociones, que es parte también de la seguridad y salud en el trabajo, que siempre pensamos en la ergonomía, en la silla que tengo que tener, que es muy importante, por supuesto, ¿no? Pero también en cómo yo me estoy sintiendo desconectado de ese entorno de trabajo al que yo estaba acostumbrado a ir, donde socializaba, donde tenía mi café con mis compañeros 1 o 2 veces al día, o me bajaba a fumar o lo que fuera, ¿no? Entonces, poder retomar todo eso. Estamos intentando también, es un programa que seguirá con el tiempo y que es parte de esta transformación cultural, el acompañar en esas competencias que creo que era Rafa quien mencionaba antes, ¿no? Cómo está cambiando esta crisis, este cambio de paradigma, cómo está cambiando las competencias que las personas necesitamos ahora para trabajar en remoto y que, bueno, pues que nos hacen, somos seres sociales, nos hacen querer seguir conectados, pero tenemos que trabajar pues probablemente en proyectos mucho más cross, mucho más bueno, pues, transversales dentro de las organizaciones, y nuestro rol, que era mucho más estático antes, pasa a ser más dinámico y más de saber un poco de todo y poder aportar en proyectos que no son nuestro silo, pues de recursos humanos o financiero o comercial, lo que sea. Hemos descubierto también que es durante la pandemia o durante quizá los meses más duros, se ha fomentado un montón la innovación en nuestra compañía, ¿no? Nosotros nos dedicamos a ofrecer soluciones para cuidado y mantenimiento del hogar, como sabéis, y bueno, pues han empezado a surgir ideas de, oye, está cambiando el contexto, nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente en sus casas, ¿cómo podemos ayudar también a esos nuevos espacios, ¿no? de trabajo en la casa? Y incluso se han desarrollado productos y servicios nuevos, pues por iniciativa de nuestra gente, ¿no? De la gente sobre todo en comercial y en marketing, pero también ha sido una buena oportunidad y es un buen punto de agarre para los planes de formación y de desarrollo de continuidad. No me extiendo más, dejo a Ángel. Muchas gracias. Sí, ya lo has dicho todo, Ana, ya no sé qué voy a decir. Vaya por Dios. No. Muy de acuerdo con todo lo que habéis hecho en HomeServe, y hemos hecho cosas muy parecidas en ese sentido de apoyo en recursos de salud física y mental, con mindfulness, con yoga. Hemos puesto también un entrenador personal virtual que está siendo un absoluto éxito y que vamos a mantener, y yo me he apuntado también. No había hecho ejercicio tipo gimnasio en mi vida, solo otro tipo de deportes, y ahora lo hago y en casa, cosa que es una cosa por la que no hubiese apostado. ¿Qué más cosas hemos hecho? A ver, fundamentalmente, y desde el primer minuto, digamos, luego hemos ido tratando de normalizarlo, lo que hemos hecho es extremar e intensificar mucho la comunicación. O sea, muchísimo. Las primeras semanas llegó a ser un pelín locura la cantidad de contactos que teníamos uno a uno, uno a varios, a nivel España, a nivel Iberia, luego a nivel Europa. Llegó un momento que decidimos reducir, pero creo que lo hicimos deliberadamente y creo que funcionó bien, y que la gente, como poco, creo que algunas cosas más, pero como poco se sintió bastante protegida, y fue muy importante. Fue sin duda muy importante. ¿Qué hemos hecho que creo que es fundamental? Preguntar muchísimo. Preguntar y preguntar y preguntar y entender cómo lo que estaba pasando cada uno, cómo lo estaba pasando. Preguntar a nivel más corporativo, con herramientas adecuadas que tenemos para hacer consultas de ese tipo, y luego más a nivel micro, en los uno a unos, con los equipos, entender y empatizar y saber exactamente cómo estaba sintiendo cada uno y cuáles eran los puntos de estrés o de fricción de cada uno para poder apoyarlo en ese sentido. Y una vez entendido todo eso, pues siendo muy tolerantes, evidentemente, y todos lo hemos hablado, siendo muy tolerantes con los horarios, siendo muy tolerantes con que pase detrás el gato o los niños, o ¿os acordáis cómo nos reíamos del famoso vídeo del profesor canadiense? Bueno, pues es que eso sí, lo que nos ha pasado a todos. Entonces, todo eso ha cambiado bastante, esa tolerancia y entendimiento. Yo creo que ha sido fundamental para que la gente, lo mismo, se encontrase protegida. Curiosamente, y no lo hago con ganas de sacar pecho, pero nuestros niveles de engagement y satisfacción de empleado han subido en esta época. Yo creo, valorando y poniendo en valor todo lo que la compañía estaba haciendo. Ya os digo, no solo en soportes más físicos, más terrenales, en equipamiento y tal, que también, sino en entender, en dar la oportunidad y la posibilidad, por ejemplo, de tomar excedencias. Aquellos que no han podido, que mira, no, la conciliación es tan complicada en este momento, que la mejor decisión es atender a mi familia durante un periodo, pues ha habido esa posibilidad. Creo que mi compañía ha sido súper generosa y atenta en ese sentido, y creo de verdad que aunque se haga desde el corazón y creyendo que es lo adecuado, además es una inversión
que la compañía seguro que recuperará en fidelidad y en lealtad y en, digamos, en confianza y en compromiso de los empleados. Yo creo que ha sido una época que a muchas compañías, y por lo que estoy oyendo hoy y otros días, desde luego la nuestra no es la única, pero a muchas compañías les ha ayudado a ser mejores compañías en cómo es su trato y su pacto con el empleado, ¿no? Y creo que eso por lo menos lo habremos ganado de salida cuando salgamos de esta situación, que evidentemente por muchos otros ángulos es una faena. Absolutamente. A ver, muchas gracias por compartir un poco vuestras experiencias. Antes de ir cerrando, bueno, tanto Miguel, que será mentor, digamos, del programa, Ana y Ángel darán una masterclass, más específicamente en temas de creación de cultura de trabajo flexible y remoto, y Ana en la parte de cambio. Por lo cual, para que dar un poco a todos los participantes un poquito de información sobre este tema que vais a tratar más en profundidad en el curso. Ángel, ¿cómo se construye una cultura flexible y de trabajo en remoto? ¿Y cómo se transforma en la distancia? ¿Cómo se transforma en la distancia? Esa es otra parte quizás la más complicada. A ver, se tiene que construir en base a la visión de cada compañía y a los valores de cada compañía. Esa es la base, esa es la materia prima. Pero luego la cultura, al final, la cultura como nosotros la queremos ver, es que la cultura es lo que somos y lo que aspiramos a ser, y sobre todo el cómo hacemos las cosas. La cultura de la compañía para mí es como una cultura, afronta los retos y hace las cosas. Y eso sí ha cambiado, porque el cómo hacemos las cosas evidentemente ha cambiado, aunque solo sea cómo nos comunicamos con nuestro entorno y con nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece una cultura fuerte? Esta compañía tiene una cultura muy fuerte. Yo cuando entré a conocerla, bueno, la verdad es que me sorprendió. No tanto en lo que pone en la slide, que si os lo enseño, y os lo enseñaré y lo podremos compartir durante la masterclass. Probablemente quitas el logo de LinkedIn y pones cualquier otra compañía medianamente parecida y tampoco sorprendería. Lo que marca la diferencia es evidentemente cómo se vive, cómo de verdad es. Y eso para mí tiene dos ángulos. Un ángulo que digamos que es menos novedoso, menos sorprendente, y es que esto emana del liderazgo, del leadership. Emana de cómo lo demuestran y cómo lo comparten y cómo lo realizan cada día los líderes de la compañía. Ese es un ángulo, digamos, fácil de ver. Pero hay otro muy interesante que yo percibí durante mi propio proceso de selección y que luego he ido viendo, y es que es muy importante la selección de las personas acorde a tu cultura. Muy importante. Mucho más de lo que yo pensaba. Creo que mucho más de lo que muchas compañías piensan. Hacemos casi siempre unos screenings de skills y de currículum y de capacidades. Y las capacidades son importantes, los conocimientos son importantes, pero la personalidad y la cultura y el fit a la cultura creo que no se dedica suficiente tiempo, y creo que es algo que esta compañía sí entiende, que si te equivocas con el fit cultural de las personas que incorporas, entonces es cuando tu cultura se puede empezar a ir por el desagüe y la forma de hacer las cosas. Es decir, probablemente esa conciencia de la importancia y de la relevancia y llevarlo a cabo cada día, el famoso walk the talk anglosajón, creo que es lo que marca nuestra diferencia. ¿Y cómo se transforma en una época como esta? Pues no es sencillo. Transformar la cultura no es sencillo, cambiarla, transformarla. Pero creo que es necesario. Es necesario desde las cosas menos relevantes hasta las más relevantes. Y ahí está el interrogante de hasta dónde las compañías están dispuestas a arriesgar y hasta dónde las compañías están dispuestas a entender que tienen que cambiar cosas, o hasta dónde van a querer que cuanto antes se vuelva a hacer todo como se hacía antes. Porque hay compañías que están viéndolo así, no nos engañemos. Estamos en un petit comité, ¿no? Estamos 50 personas, todavía, pero no salga en prensa. Hay muchas compañías que se aferran con uñas y dientes al pasado, y creo que es una oportunidad perdida bestial. Por eso cuando he estado escuchando hoy lo que contáis, cuando escuché a Begoña en el pasado, cuando escucho a otros directivos, verlo de otra forma, verlo como oportunidad, verlo como casi una catarsis de cómo trabajamos y cómo nos relacionamos, pues me da esperanzas, ¿no? de que progresemos todos en este sentido y esa mentalidad cambie un poco. Pero la transformación cultural es un reto gigantesco, porque no es fácil, y según qué tamaño y casuística o idiosincrasia de compañía no es fácil cambiarlo de la noche a la mañana, evidentemente. Os podré seguir contando, no hago más spoilers, que espero dejarme algo de contenido para dentro de un par de semanas, ¿no? que nos veremos. Genial. Gracias. Muchas gracias, Ángel.
esto me da pie a la pregunta que le quería hacer a Ana sobre un poco la gestión del cambio, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado el cambio en el pasado y cómo lo estáis gestionando ahora, que no es un periodo, como hemos dicho, de normalidad, sino que es un periodo de continua y constante incertidumbre, y cómo lo estáis gestionando ahora? Bueno, pues lo estamos gestionando con mucha comunicación. Antes creo que era Ángel quien lo decía, preguntando mucho, pero escuchando lo que nos dicen, porque yo creo que todos hemos cometido y cometemos y cometeremos el error de preguntar porque toca, ¿no? Porque toca hacer encuestas, porque toca hacer de vez en cuando dar esa voz del empleado que está tan de moda ahora, pero no siempre hemos escuchado esa voz, no siempre hemos escuchado lo que nos pedían los empleados. El teletrabajo, por ejemplo, es un ejemplo estupendo de esto. Todos llevábamos pidiendo flexibilidad, conciliación, teletrabajo, bueno, pues 15, 20 años, no sé si más, ¿no? Ha tenido que venir una pandemia para que de verdad lo hayamos empezado a aplicar y lo hayamos empezado a vivir y a perderle ese miedo que todavía hay algunos que no lo pierden, ¿no? Y que no quieren subirse a ese carro del cambio y de la transformación. En nuestro caso, como os decía, preguntando, haciendo caso, escuchando, haciendo mucho acompañamiento con las personas a nivel individual, a nivel grupal, en pequeños grupos, en departamentos, en fin, estando muy presentes, y es que es la única manera de transformar, ¿no? El poder hacer llegar esos mensajes hacia arriba en la dirección y también hacia abajo, de la dirección para abajo, ¿no? El poder que eso sea líquido de alguna manera y que los mensajes calen, ¿no? Si no, es imposible hacer una transformación completa y alinear al final los intereses de las personas que están trabajando en un proyecto común, que es lo que es una empresa, ¿no? Todos trabajamos al final, bueno, pues, o en general asalariados para una empresa que es de unos señores, de unos accionistas, en la que todos nos contratan pues para luchar por ese objetivo, por esos objetivos comunes que tenemos que dar todos los años, ¿no? Pero al final, si lo puedes hacer pues con unas capacidades similares que puedes desarrollar, con una cultura donde además lo disfrutes, lo pases bien, estés con compañeros de los que aprendes, donde puedas también enseñar, pues bueno, es más divertido y lo pasas mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es la clave del éxito para mí, esa comunicación, pero de verdad, ¿no? Y esa escucha de verdad. Absolutamente. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, también para no entrar en demasiado detalle, que vamos a ver efectivamente en el curso, que como os dije al principio, el curso va a empezar el 26 de octubre, tendrá duración de un mes. Es un curso que hemos diseñado junto a la asociación un poco para los tanto managers, directivos de recursos humanos, líderes de empresa, que como todos se están encontrando en esa situación, se necesita mucho conocimiento también sobre los cambios que hay, tanto a nivel legislativo como entender y definir realmente los retos que se está enfrentando cada organización. Y por eso el curso de duración de un mes va a tener dos partes. Una parte donde vamos a hacer unos trabajos en equipo. Reuniremos empresas que tienen retos parecidos para acompañarle a lo largo de las 4 semanas junto a un equipo de mentores, donde estará también Miguel. Le ayudaremos a desarrollar ese plan de iniciativas, esa estrategia con iniciativas a implementar en el corto plazo y eventualmente en el largo plazo, ¿no? Porque tenemos que responder en plazos, en periodos de tiempo más pequeños y más largos, y tenemos que generarlas de forma ágil, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos una serie de masterclass donde vamos a ver con empresas de referencia como la LinkedIn y HomeServe, y también tenemos a Pablo Flores, del director de talento y de desarrollo de habilidades de Heineken, donde veremos justamente cuáles son esas nuevas competencias que se necesitan desarrollar y esa nueva metodología de trabajo. Veremos con la directora de Global Properties de Santander también la evolución de los espacios de trabajo y de los modelos organizativos que requiere esta situación. Y con Ángel veremos justamente cómo se construye esa cultura de trabajo remoto flexible, cómo se implementa, cómo se transforma. Y con Ana veremos esta gestión del cambio y cómo se gestiona ese liderazgo y esa comunicación para acompañar a los empleados, ¿no? Alberto Gando, también no te olvides, Alberto Gando de Generali con Upskilling, Reskilling, que dará una super sesión. Exactamente, muchas gracias Miguel por recordarme. Sí, sí. Y eso, entonces empezaremos el 26 de octubre, os mandaremos más información a final de esta charla, que quedará grabada. Como nos quedan unos minutos y que nos han hecho algunas preguntas de parte de los participantes, si no os importa, os la hago a ver quién le apetece contestar.
Vale, José Manuel dice, se dice que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero realmente cuando todo esto caos pase, ¿en qué medida el teletrabajo es la tendencia a instalarse definitivamente en este proceso de transformación digital? No recuperaremos las relaciones directas y personales, la persona necesita relacionarse socialmente y no solo virtualmente para desarrollarse del todo. Yo creo que me animo, yo creo que eso tiene casi la respuesta en la pregunta. Es decir, desde luego que esta tendencia va a calar y va a fomentar que las compañías planteen estrategias de trabajo flexible, llamémoslo, que puede ser remoto o presencial, de forma más natural. Pero creo que tanto las compañías como las personas, y había otra pregunta por ahí, creo que preguntaba que cómo se les anima. Yo creo que tienen que entender, que tienen que identificar y que experimentar los beneficios también de la presencia en la oficina, esa posibilidad de trabajo en equipo, de colaboración, de creatividad, de camaradería. Es difícil hacerlo y constantemente con una pantalla de por medio. Y yo creo que además produce un agotamiento natural, psicológico y físico. Entonces, bueno, yo creo que claramente va a girar, va a fomentarse más, va a permitirse más, va a haber una ley que lo soporte además, que hasta ahora no lo había. Pero no creo en absoluto en la desaparición de las oficinas o de los espacios comunes de trabajo. Quitemos el nombre de oficinas, puede ser espacios de coworking también, ¿por qué no? O puede ser otro tipo de espacios, pero ese contacto físico humano yo creo que lo vamos a querer mantener. Yo creo que más allá de lo que quieran las compañías, yo creo que son las personas las que lo quieren mantener y en ese sentido se conservará. Yo os digo, mis equipos quedan de incógnito. Y lo sé, y sé que van a tomar café, y se van a comer, y se van a... y es natural, y es lo normal, ¿no? No tenemos oficina todavía, pero no nos resistimos a no vernos. Entonces, yo creo que eso fluirá de forma normal. La respuesta o la clave está en lo que las compañías pongan de su parte para que esto se produzca y para que esto se produzca de forma natural y de forma positiva y productiva, porque puede ser positivo y puede ser productivo, sin duda. Sí, esto generará, como bien ha dicho Ángel, en encontrar la balanza estará el éxito. Y estará el éxito para las compañías, para las personas y sin duda alguna para la sociedad. O sea, la sociedad va a ser la gran beneficiada de este cambio. Perfecto. Bueno, estoy mirando las otras preguntas, pero creo que más o menos hemos contestado durante vuestras explicaciones. Así que sin quitaros más tiempo, voy a cerrar. Muchísimas gracias a todos por participar. Os mandaremos la información del curso y la grabación. Y cualquier pregunta que tengáis nos podéis escribir a formacion@utopicus.es. Y muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, un placer. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Chao.